Hola, bienvenidos de nuevo al programa de Entrevista con. Estos días se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la ONG Enfermeras para el Mundo ha hecho de esta lucha una de sus banderas, junto con todo tipo de iniciativas en favor de la salud global. Para hablar de este tema de la violencia contra la mujer, un tema tristemente de actualidad y que no acaba de dejar de llenar las portadas de los periódicos y los informativos de televisión y radio, hoy nos acompaña una gran experta en el tema, sobre todo en lo que se circunscribe a Marruecos, nuestro país vecino. Allí ha trabajado muchos años, ha vivido y conoce muy bien todos los proyectos de la ONG en el país vecino, dado que es la coordinadora de todas esas iniciativas en favor de la salud de la mujer, de los niños y de toda la población. Y de eso vamos a hablar hoy en nuestro plató con Amaya Fernández. Amaya, bienvenida a Canal Enfermero. Hola, buenas gracias. Bueno, cuando hablamos de cualquier país que no es el nuestro y que no tiene nuestro nivel de desarrollo socioeconómico, cultural y demás, como puede ser países donde trabajáis, como en América Latina, en África, pues florecen muchísimos tópicos. Y más si, como en el caso de Marruecos, metemos en el cóctel la religión, el folclore, esa visión así tan exótica de un país que por otra parte está tan cerquita, pues nos hacemos, la mayoría de las personas, entre las que me incluyo, ideas muy equivocadas de cómo es la sociedad marroquí. ¿Cuál es la realidad a día de hoy de la mujer en Marruecos? Mira, para entender un poco la situación de la mujer en Marruecos, creo que hay que fijarse un poco en el estatus de la familia y la sociedad. En las últimas 3 décadas ha habido una evolución notoria a nivel del acceso de la mujer a los servicios de salud, a la educación, al ámbito del empleo. La familia también se ha reducido de una familia mucho más extensa a una más nuclear. Sin embargo, lo que ocurre es que de alguna forma se constata como que se ha estancado la situación de la mujer. Si ha accedido a la educación, el problema que hay es que la mujer o las niñas no terminan la educación primaria. O ya hay mucho más problemas para acceder a la educación secundaria. En el ámbito del empleo, las mujeres lo que ocurre es que sí que han accedido a puestos de trabajo, pero son un trabajo que permanece siempre en un sector altamente feminizado, muy precarizado y muy informal. Y, por ejemplo, en el acceso a la salud es verdad que hay métodos de planificación familiar, el número de hijos por matrimonio ha descendido, pero la mujer no tiene mucho acceso a la decisión sobre su cuerpo y las decisiones sobre la familia. También hay que tener en cuenta un problema que es muy evidente y haciendo honor al día que se conmemora hoy, es el problema de la violencia contra las mujeres. Porque ¿cuáles son la violencia contra la mujer, el maltrato? Lo vemos todos los días, por desgracia, en las noticias, tiene muchas caras, ¿no? ¿Cuál es un poco qué tipo de violencia contra la mujer se da más frecuentemente en Marruecos? Vamos a ver, mientras hablamos, van a poder ver los espectadores en la pantalla una serie de estadísticas de la violencia que sufren las mujeres marroquíes y, por ejemplo, algo que pone los pelos de punta es que el 62% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Comentemos un poco cuál es esa radiografía de la violencia que sufre la mujer en Marruecos mientras vemos también los datos en pantalla. Sí, mira, el 62%, como bien has dicho, de las mujeres ha sido víctima de violencia, lo que supone el 6 de cada 10 mujeres está siendo víctima de violencia. En Marruecos, el primer estudio que se ha hecho, es el primero y único a nivel nacional, se hizo entre 2009 y 2010, reveló estos datos y sobre todo que la violencia tiene mayor incidencia a la violencia psicológica, que afecta al 48% de las mujeres, o es el 48% de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Hay violencia física, violencia sexual y sobre todo quizás más el tipo de violencia, el ámbito en el que se ejerce. En el matrimonio, dentro del matrimonio se ejerce en el 55% de los casos y fuera del matrimonio en el casi 50%, 48%, teniendo en cuenta que Marruecos es un país donde las relaciones fuera del matrimonio están prohibidas y penadas por ley de 1 a 1 año, pues choca mucho una realidad que existe, pero que está siendo un poco olvidada. También existe violencia que quizás nos queda un poco lejos, pero que es una realidad en Marruecos, es la violencia contra las niñas cuando se les obliga a casarse a una edad muy temprana. Ocurre muchas veces en áreas rurales muy aisladas
que las familias pobres hacen matrimonios como acordados con las autoridades locales. No hay un matrimonio, no hay un acto de matrimonio oficial, son unas palabras, unas fatijas que dicen y así ya se ejerce ya se hace el matrimonio. Casados, con niñas de qué edad, por ejemplo? De 14, 15, tienes que casarte antes de los 18 años. Si superas la mayoría de edad, no estás casada, las familias consideran que ya no eres una buena mujer. Entonces, lo que ocurre muchas veces, como son matrimonios orales, cuando tienen hijos o hijas, las mujeres, si el marido desaparece o les abandona, se quedan desamparadas ante la ley, porque no estarían, son hijos que han nacido fuera del matrimonio. Entonces, ahí hay una desprotección a nivel jurídica importante. También ocurre pues las mujeres solteras, ocurre también mucha violencia a nivel laboral, sobre todo hay un término que se llama petit bon, que son como las criadas, niñas que van a trabajar a la ciudad, a casas de personas pudientes y que son objeto de esclavitud a ese nivel. Y también, más recientemente, quizás es más conocido en España, las mujeres, las temporeras de la fresa que van a Huelva o a las zonas a los campos de Andalucía a recoger la fresa o frutos rojos. Entonces, ahí también se produce violencia, más violencia a nivel laboral y económica. Y hablamos de en España, con lo cual ahí tendría que haber una protección de las leyes españolas que amparan, se supone, este tipo de cosas. Sí, ¿no? Hay unos acuerdos entre Marruecos y España a nivel laboral para atraer a las mujeres que luego vuelven a su lugar de origen, pero que no se respetan en la práctica, finalmente. Vaya por Dios. Bueno, hablábamos antes de los tópicos y de tópicos sobre violencia, y seguro que mucha gente piensa, no, si es que en Marruecos, como en otros países musulmanes o árabes, saudí, el que sea, no, pues puedes coger y la gente se imagina que está tan despenalizada la violencia de género como puedas pegar ahí a tu mujer en medio de la calle o cambiarla por 2 camellos o yo que sé, estas cosas que se dicen, estas tonterías. Sin embargo, ¿qué esfuerzos, cómo está actuando el gobierno marroquí para, igual que está pasando en muchos países, para intentar acabar con estas estadísticas tan escalofriantes que veíamos antes? ¿Qué pasos se están dando? Bueno, se refleja una clara voluntad en Marruecos en favor de la igualdad entre géneros y contra la violencia que se ejerce contra la mujer. Marruecos en general sí que ha participado en todas las conferencias internacionales por la mujer, ha ratificado los grandes acuerdos o convenciones en favor de la igualdad entre el hombre y la mujer. A nivel nacional, Marruecos elaboró una nueva constitución después de en plena primavera árabe, en 2011, donde se consagra el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, luego en este año se ha proclamado por fin una controvertida ley contra la violencia hacia las mujeres que se empezó a elaborar en 2013, hace 5 años, con mucha polémica, porque las asociaciones veían como que era una ley no muy avanzada. Entonces, pero bueno, se ha avanzado, se ha aprobado esa ley. Lo que ocurre es que esa ley es bastante ambigua. O sea, por un lado, sí que penaliza sobre todo la violencia en el espacio público. Ya no se puede, evidentemente se penaliza todos los actos que tú acabas de nombrar, pero sin embargo no queda muy clara cuando se trata de la violencia dentro del matrimonio. No se reconoce la violencia sexual, la violencia que se ejerce del marido hacia la mujer. ¿Hay avances? Claro que sí. Por ejemplo, ahora el hombre por ley está obligado a pagar una pensión a los hijos y a las hijas del matrimonio. Se prohíben los matrimonios infantiles, pero se sigue ejerciendo. Con lo cual hay una cierta ambigüedad de lo que es la teoría y la práctica. Claro, supongo que este tipo de regulación, de legislación, es más fácil de aplicar en zonas urbanas que en zonas remotas y rurales, ¿no? Claro, y también tenemos que tener en cuenta que quienes la aplican son personas, o sea, a nivel de justicia, a nivel de policía, se tienen que formar mucho más a estos profesionales. Estar más sensibilizados con el tema, ¿no? Claro. De todas formas, a nivel de políticas públicas, Marruecos está avanzando, hay un plan de igualdad. En el caso del Ministerio de Salud, que es lo que más nos afecta porque estamos apoyando las políticas públicas, existe un programa nacional de violencia para la lucha contra la violencia contra las mujeres, que tiene unos ejes que son bastante progresistas, aunque siempre se puede mejorar. Bueno, pues son buenas noticias lo que nos traes y vemos que poco a poco se van dando pasos, pero cuéntanos un poco qué hacéis desde EPM, porque lleváis muchos años trabajando en Marruecos, tú has estado allí in situ, aunque ahora estés aquí
En Madrid, ¿cuáles son los principales proyectos que desarrolla Enfermeras para el Mundo en Marruecos? En Marruecos, bueno, llevamos trabajando desde 2006, pero en concreto en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que fue una demanda de las instituciones públicas, del Ministerio de Salud y la sociedad civil, y luego la evidencia de la situación. Llevamos trabajando desde 2011 con el Ministerio de Salud y otras instituciones en coordinación y con las organizaciones de la sociedad civil. Con el Ministerio de Salud estamos trabajando el apoyo institucional a través de refuerzo de capacidades del personal gestor, que al final es el que decide aplicar las políticas públicas, y de los profesionales y las profesionales de salud, que son las que las aplican y las que las llevan a práctica día a día. Y estamos trabajando también en la elaboración de circuitos y protocolos para la atención directa a las mujeres víctimas de violencia. Y con la sociedad civil estamos trabajando mucho en incidencia política, sensibilización sobre todo a la población de jóvenes, que es un pol muy importante porque sensibiliza a otra juventud, o no, a otros, bueno, iguales y pares, y a los hombres, para que haya un cambio de actitudes, comportamientos y prácticas a ese nivel. Y luego estamos trabajando el empoderamiento sobre todo de las personas clave, de las comunidades, para que lancen mensajes en contra de la violencia y la prevención de esta práctica. Bueno, pues veo que tenéis mucho que hacer, queda mucho que hacer, pero afortunadamente estamos comprobando que se van dando pasos para que dentro de unos años a lo mejor pues esas estadísticas que hemos mostrado se hayan reducido muchísimo y lo celebremos todos. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Amaya, ha sido un verdadero placer conocer un poco mejor y lejos de tópicos y tonterías que se dicen la realidad de la mujer en Marruecos, un país que está tan cerquita y que a veces nos parece como una realidad muy lejana. Y os invitamos a todos vosotros, enfermeros, enfermeras y a todos los que nos veis, a que conozcáis mejor la ONG Enfermeras para el Mundo. Vamos a poner aquí abajo la dirección de su página web, donde podéis estar informados de todos los proyectos que hacen. Recordamos también que podéis colaborar con su programa de voluntariado con aportaciones que además desgravan luego a la hora de hacer la declaración de la renta, como todo este tipo de donaciones a organizaciones no gubernamentales. Y seguiremos hablando aquí de solidaridad y de otros muchos temas en vuestra televisión, en Canal Enfermero, donde tenéis las entrevistas, programas, reportajes y noticias, toda la actualidad de enfermería aquí en vuestra televisión. Nada más, hasta pronto.